Vamos a empezar por el principio. Como todos sabéis, Ucrania hace un montón de años formaba parte de la Unión Soviética. Con el fin de esta, Ucrania y Rusia se separaron. Y aunque al principio tanto Ucrania como Rusia mantenían posturas comunes, poco a poco la postura ucraniana se fue acercando más a la postura europea y de la OTAN. Esto llevó a que en el año 2012 se llegase a un preacuerdo de tal forma que Ucrania podría llegar a entrar en la Unión Europea, además de otra serie de beneficios. Esto a Rusia no le gustaba nada, dado que Rusia entendía que al final la OTAN y la Unión Europea se estaba expandiendo cada vez más al este y por tanto estaba presionando geopolíticamente a Rusia. Debido a estas presiones rusas, en el año 2013 este preacuerdo se echó para atrás. Y debido a que se echó para atrás, un montón de gente en Ucrania decidió salir a manifestarse. Hablamos de manifestaciones de más de 100.000 personas. Ucrania es Europa. Ese ha sido el grito de protesta de 1 millar de manifestantes tras la decisión del gobierno ucraniano de suspender la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Se han reunido en la Plaza de la Independencia de Kiev, símbolo de la Revolución Naranja, y después han marchado hasta la sede de la presidencia, protegida por las fuerzas especiales. La oposición prepara una gran manifestación para el próximo domingo. Queremos tener el mismo nivel de vida que en la Unión Europea, la misma protección de los derechos humanos y de respeto por los ciudadanos. De hecho, este es un momento histórico que determinará la dirección que tomará Ucrania en el futuro. Es ahora cuando hay que decidir, y es muy importante, porque si no elegimos Europa, entonces será Rusia. No podemos quedarnos en medio. ¿Qué pasa? Que en esos meses de manifestaciones en los que la población quería, digamos, acercarse más a la postura europea, había un poco de caos en el país. ¿Y quién aprovechó este caos? Las fuerzas prorrusas. Sí que es cierto que al principio se decía que eran fuerzas prorrusas independientes, pero después como que se ha demostrado que recibían un apoyo directo de Rusia. El caso es que estas fuerzas invadieron la península de Crimea y se hicieron con el control de la misma. Y en poco tiempo hicieron un referéndum ilegal declarándose una región autónoma y perteneciente a Rusia. Por lo tanto, la península de Crimea dejaba de pertenecer a Ucrania para pertenecer a Rusia. Pero es que ahí no paró la cosa. Estas fuerzas prorrusas, viendo el caos que tenía el país en esos momentos, también intentaron hacerse con el control de ciertas regiones del este, esas regiones que están más cerca de Rusia. ¿Y por qué de zonas concretas y no de Ucrania entera? Pues básicamente porque en esas zonas alrededor del 80-70% de la población habla ruso, mientras que en Ucrania en general es el 30%. Esto, como podéis comprender, es una excusa que utilizó Rusia para decir que estas zonas les pertenecían y demás. El caso es que, como podéis imaginar, la OTAN tomó una serie de medidas para frenar a Rusia. Entre ellas, la eliminó del G8. Ya sabéis, este grupo de potencias que al final hacen reuniones para, digamos, decidir por dónde va a ir el mundo durante los próximos años. Entonces, a resumidas cuentas, lo que tenemos es que Ucrania, por suerte o por desgracia, está en medio de un tablero de ajedrez, en el que en el lado izquierdo tenemos a Estados Unidos y la OTAN, que al final es Estados Unidos y la gran parte de los países de la Unión Europea, y a la derecha pues tenemos a Rusia, tenemos también a China, tenemos también a Venezuela, Cuba, Corea del Norte y demás. Y Ucrania está en medio, que quiere tirar hacia la Unión Europea, pero Rusia no quiere que tire hacia la Unión Europea porque lo ve como una amenaza geopolítica. Esa es la situación actual. ¿Pero qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues básicamente que un montón de tropas rusas se han ido movilizando hacia la frontera de Ucrania. ¿Y por qué se han ido movilizando? Pues por varias razones. La primera de ellas es que Ucrania se ha vuelto a acercar de nuevo a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Ucrania quiere entrar dentro de la Unión Europea. Y esta es una de las líneas rojas que impuso Rusia a la OTAN. Es decir, que no continúe su expansión hacia el este, hacia las fronteras rusas. Pero es que también la OTAN ha ido movilizando parte de tropas a Ucrania. Entonces, al final lo que tenemos es un aumento de tropas por ambos bandos y, por ende, un aumento de la tensión en esa zona. El tema es que no solo se queda ahí, también tenemos el componente del gas. Y tú dirás, ¿pero qué cojones tiene que ver el gas en este conflicto geopolítico? Es muy importante y te explico el porqué. No sé si lo sabéis, pero gran parte del gas que viene a la Unión Europea, a toda la Unión Europea, viene de Rusia. Pues bien, quiero recordar que alrededor del 40% de ese gas viene a través de un gasoducto que atraviesa Ucrania. Es decir, pasa de Rusia por Ucrania y llega a Europa. El caso es que como Rusia ve que Ucrania se quiere acercar a posturas europeas, quiere joderles, por así decirlo. Entonces quiere quitar ese gasoducto y por ende quitar unos 2.000 millones de euros que tiene Ucrania al año gracias a este gasoducto. Pero no solo el dinero. Lo importante aquí es si le puede atacar o no. Y voy a explicarme. Tú no puedes atacar a Ucrania si es Rusia, porque Ucrania lo que va a hacer entonces es quizás boicotearte el gasoducto.
Es como una debilidad que tiene Rusia, dado que Rusia y sus empresas ganan mucho dinero gracias a ese gasoducto y pasa por un país que no es aliado ahora mismo. Es un punto débil, como os he comentado. Entonces, Rusia quiere eliminar ese punto débil. ¿Cómo? Creando otro gasoducto, el Nord Stream 2, que iría directamente desde Rusia por el norte de Europa hacia Alemania. De esa forma podrían eliminar el gasoducto que pasa por Ucrania. Ucrania recibiría menos dinero y además ya no tendrían ese punto débil de Ucrania y podrían o atacarla o presionarla más fácilmente. ¿Qué es lo que pasa con ese segundo gasoducto que os acabo de comentar? Pues que ahora mismo está en conversaciones y la justicia alemana tiene que decidir si se va a aprobar o no. ¿Y por qué quizás no se apruebe? Pues porque Europa conoce que si lo aprueba, Ucrania va a estar pendiente de un hilo, como quien dice. Entonces Rusia, para intentar promover la construcción de ese gasoducto, lleva haciendo durante los últimos meses un montón de medidas. Por ejemplo, está encareciendo artificialmente el precio del gas, que de por sí ya ha aumentado de precio durante los últimos meses por diversos factores que explicaré en otro vídeo, pero uno de esos es las presiones artificiales de Rusia para hacer que se construya este gasoducto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es a Rusia presionando para que Ucrania no se acerque a la OTAN mediante el gas, mediante movimientos de tropas y demás. De hecho, una de las líneas rojas, como ya os he comentado, y principal, es que Ucrania no se una a la OTAN. Si eso no sucede, ha dicho Putin que no realizará ningún tipo de acción militar, ni paramilitar, ni nada. Es decir, para resumirlo, Rusia te está diciendo, no os mováis más hacia mi territorio y no haré nada. ¿Y qué es lo que ha dicho la OTAN? Pues la OTAN lo que dice es que cada país es soberano y por tanto dueño de decidir lo que quiere hacer, si se quiere unir a la OTAN o no. Y también la OTAN ha amenazado a Rusia con diferentes acciones económicas y una de ellas es eliminar a Rusia del intercambio de pagos SWIFT, que para que lo entiendas es una forma de pago y de intercambio que tienen la gran mayoría de los bancos e instituciones del mundo. De esa forma, digamos que estás aislando económicamente a Rusia y provocándoles graves problemas económicos. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos a la OTAN por un lado y luego tenemos al eje de Rusia, China y el resto de países más pequeños por otro. Lo que pasa es que la OTAN, quien tiene mucho más peso, es Estados Unidos. Y por suerte o por desgracia, Europa parece que estamos un poco de veleta. Si Estados Unidos dice A, nosotros también decimos A. Y lo que se está reclamando, que yo estoy de acuerdo en los últimos días, sobre todo lo está diciendo Francia, es que Europa debe tener una postura propia. Puede pertenecer a la OTAN con Estados Unidos, pero eso no quiere decir que acepte siempre lo que diga Estados Unidos. Más teniendo en cuenta que estamos hablando no solo de la seguridad de Ucrania y de la OTAN, sino de la seguridad de Europa. Porque sí, Estados Unidos puede estar hablando de amenazas, de negociaciones y demás con Rusia, pero es que Estados Unidos no está pegada a Ucrania ni a Rusia, y la Unión Europea sí. Por eso yo creo que aquí lo más lógico es que la Unión Europea también tenga una opinión propia. Más que nada porque nos estamos jugando nuestra seguridad. Y es muy fácil amenazar cuando es en territorio ajeno. ¿Y qué es lo último que ha pasado? Pues que Rusia ha dado un ultimátum a la OTAN para que acepte gran parte de sus demandas, entre ellas, como os he dicho, de que no continúe expandiéndose hacia el este. Y ahora mismo se está esperando a ver cuál es la respuesta de Estados Unidos y del resto de países de la Unión Europea. ¿Y cómo evolucionará este conflicto? Eso ya te lo dejo a ti. Así que ponme en los comentarios cómo crees que va a evolucionar este conflicto, si crees que al final va a haber una guerra en Ucrania o si crees, al igual que yo, que al final esto se va a acabar enfriando y la OTAN al final acabará aceptando gran parte de las medidas de Rusia y se quedará en eso, un susto. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.